A Ambrose Walker le gustaba todo lo que le aceleraba el corazón. Había probado todos los deportes extremos bajo el sol y sus novias solo se volvían más jóvenes con el tiempo, pero ni una sola vez llevó a una mujer a casa. En el 8º año de nuestro matrimonio, tuvo un accidente de parapente. Cuando finalmente abrió los ojos, la primera persona que vio fue Millicent Turner, que simplemente había entrado por error en la habitación equivocada del hospital. Desde ese momento, se aferró a la creencia de que ella era la chica que había amado con todo su corazón. La colmó de coches de lujo, le entregó las llaves de grandes mansiones, le envió océanos de rosas desde el extranjero, e incluso pujó por diamantes valorados en cientos de millones, solo para ver sonreír a Millicent. Me obligó a bailar en un lago helado a 5 grados bajo cero. Llevaba un vestido fino y vaporoso y actué una y otra vez sobre el hielo agrietado hasta que mi cuerpo finalmente cedió y se derrumbó. Cuando Millicent jugaba a un juego de carreras, cambiaba deliberadamente al modo turbo y chocaba directamente contra mí. Me rompí la pierna y la sangre empapó mi abdomen. Ambrose apenas frunció el ceño mientras decía fríamente: aún es joven, no sabe lo que hace. Agarrándome el estómago, arrastré mi pierna destrozada y cojeando me acerqué a sus padres. La deuda que tenía con su familia por fin está saldada. Mientras bebía solo a altas horas de la noche, se oían risas procedentes de la habitación privada de al lado. Eran Ambrose y sus amigos. Ambrose, ¿no temes que Jasmine te deje algún día? Está locamente enamorada de mí. Cuando me canse de jugar, con unas cuantas palabras bonitas volverá arrastrándose. La mujer que eligieron tus padres no tiene vida en la cama. ¿Cómo podría competir con Millicent? ¿Qué si sabe cómo provocar a un hombre? Solté una risa ahogada. Después de soportar 99 traiciones, esta sería la última. Agité suavemente el vino en mi copa. Después de tantos años de matrimonio, rara vez bebía. El aislamiento acústico del club era pésimo. Cada palabra de la habitación contigua se filtraba a través de las paredes, cortándome profundamente. Ambrose, ¿no temes que Jasmine pueda divorciarse de ti? La fría risa de Ambrose me atravesó como una navaja. Ella me ama hasta la muerte. Unas pocas palabras dulces y volverá corriendo. Se oyó el tintineo de las copas, nítido y burlón. Una esposa concertada por la familia, como un pez muerto en la cama. No es nada comparada con Millicent. Esa chica sabe cómo volver loco a un hombre. Me quedé paralizado, como si alguien hubiera vertido agua helada sobre mi alma. Eché un trago de vino, y el ardor me quemó la garganta. En algún momento, un solo cabello blanco se había posado silenciosamente en mi palma. A las 2 de la madrugada, arrastré mi cuerpo cansado de vuelta a la villa. En cuanto abrí la puerta, un hedor penetrante me golpeó como una bofetada. Por el suelo había ropa interior de mujer y una corbata de hombre, y una media negra colgaba descuidadamente de la barandilla de la escalera. Me detuve en seco, dispuesta a dar media vuelta y desaparecer sin que nadie me viera. ¡Alto! Ambrose bajó la escalera de caracol con Millicent en brazos. Ella no llevaba nada más que la camisa de él, con marcas rojas en el cuello que delataban su indulgencia. Limpia este lugar, dijo con indolencia, acariciándole la cintura con los dedos como si fuera su posesión más preciada. Al verme clavada en el sitio, me agarró de la muñeca con fuerza. ¿No vas a limpiar? Muy bien. Les descontaré el sueldo de todo un año al personal. Conocía demasiado bien mi punto débil. No podía soportar que los sirvientes me guardaran rencor. Así que me arrodillé en el frío suelo de mármol y recogí en silencio hasta el último rastro de su desvergonzada indulgencia. Millicent se rió entre dientes, acurrucándose más en los brazos de Ambrose mientras él le daba de comer uvas una a una, con los dedos rozándole los labios. Cuando terminé, me acerqué a él. Ambrose, vamos a dividir. Oh, Millicent se atragantó de repente. El rostro de Ambrose cambió al instante. Millicent, no me digas. Luego se volvió hacia mí, con voz gélida. Ve a comprar un test de embarazo. Ahora. El viento otoñal me azotaba la piel, como agujas mientras esperaba frente a la farmacia abierta las 24 horas, con el corazón estrangulado por algo frío e invisible. Cuando regresé, el test mostraba 2 rayas rojas. El rostro de Ambrose se iluminó como si el sol hubiera salido solo para él. Quiero vivir en el dormitorio principal, dijo Millicent haciendo pucheros. He oído que las habitaciones orientadas al sur son mejores para el bebé. Ambrose ni siquiera levantó la vista. Jasmine, vete al sótano. La mirada de Millicent se posó en la pulsera de diamantes que llevaba en la muñeca. Ese diamante es precioso. He oído que es especialmente bueno para las mujeres embarazadas. Era la pulsera que me había puesto la noche de nuestra boda. En silencio, me la quité y se la puse en la mano. Hace tiempo que sabía que Millicent no era como las demás. Nunca había traído a ninguna mujer a casa. Pero por Millicent, fingía amnesia. Me hacía bailar en un lago helado para divertirla y dejaba que me atropellara en el circuito de carreras, rompiéndome la pierna.
Entré en el sótano, donde me recibió el hedor a humedad y polvo. Arriba, el leve crujido de una cama resonaba en el silencio. Me acurruqué en el duro colchón, con los ojos muy abiertos, escuchando el sonido de la traición que no cesó hasta el amanecer. Luego llegaron las risitas estridentes de Millicent desde la sala de estar, cortando el aire de la mañana. Me levanté de un salto y corrí a mi antigua habitación, comprobando frenéticamente que mis documentos seguían intactos. Solo después de reunirlos en una bolsa sentí el primer atisbo de calma. Había tomado una decisión. Me divorciaría de él y me mudaría a una ciudad lejos. En el norte. Jasmine, ¿qué estás buscando? Millicent estaba de pie, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, envuelta en seda y con aire de suficiencia. Sus ojos se fijaron en el colgante de diamantes que llevaba en el pecho y sus labios se curvaron. Ese colgante es precioso. Instintivamente, apreté el colgante contra mi pecho y di un paso atrás. Era de mi abuelo. No puedo dártelo. Ella se burló, pero no insistió. Simplemente me siguió por las escaleras como una sombra. A mitad de camino, de repente se inclinó hacia mí y me susurró: Jasmine, todo lo que hay en esta villa será mío. Una vez que dé a luz al heredero de la familia Walker, ¿crees que seguirás teniendo un lugar aquí? Aceleré el paso, queriendo escapar de su veneno, pero en la curva de la escalera, de repente me tiró hacia atrás. Dámelo, suéltame. Me retorcí instintivamente para liberarme, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Millicent lanzó un grito desgarrador. Ah, en un instante, me arrastró por las escaleras. Mi espalda golpeó con fuerza el borde de un escalón. Un crujido agudo resonó en mis oídos, seguido de un dolor cegador que me atravesó la columna vertebral. Por un momento, todo se volvió negro. Millicent, gritó Ambrose desde la puerta. Se abalanzó hacia mí. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir nada, me dio una patada en el pecho. Me estrellé contra la pared y el impacto me dejó sin aliento. La sangre brotó de mis labios mientras un dolor abrasador me recorría las costillas. Ambrose, duele. Millicent gimió entre sus brazos. Ambrose la cogió en brazos y me lanzó una mirada fría y asesina. Si le pasa algo, eres hombre muerto. Horas más tarde, un sirviente finalmente me encontró y me llevó rápidamente al hospital. El fuerte olor a desinfectante me picaba en la nariz. El médico estudió la radiografía con el ceño fruncido. Tiene fracturada la tercera costilla. Tenemos que. Sáquenle sangre. Ahora mismo. Ambrose irrumpió en la sala de exploración, con la camisa blanca empapada de la sangre de Millicent. Está sangrando mucho. Tienen el mismo tipo de sangre. El médico dudó, mirando mi frágil figura, pero está gravemente desnutrida. Sacarle sangre ahora podría poner en peligro su vida. Ambrose lo agarró por el cuello, con los ojos ardientes. Este hospital pertenece a la familia Walker. Una palabra más y estás fuera. Una aguja fría se deslizó en mi vena. La sangre caliente fluyó lentamente a través del tubo, como si drenara las pocas fuerzas que me quedaban. Ambrose me tendió un vaso. Bebe un poco de agua, me dijo, una oferta que nunca me había hecho antes. Aparté la cabeza en silencio, con una sonrisa burlona. Arrojó el vaso contra la mesita de noche. Se hizo añicos con un golpe seco, a pocos centímetros de mi mano. Después de extraerme la sangre, se marchó sin mirarme. Yacía allí, en la fría cama del hospital, temblando entre oleadas de fiebre y escalofríos. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente hasta que la oscuridad me envolvió por completo. Cuando volví a despertar, ya había caído la noche fuera de la ventana. La bolsa de suero seguía colgada a mi lado, medio llena de solución nutritiva. Justo fuera de la puerta, oí la voz aguda de Olora Walker resonando en el pasillo. Zorra, no puedes ni tener un hijo y ahora quieres maldecir a toda la estirpe de los Walker. La puerta se abrió de un puntapié violento. Antes de que pudiera susurrar la palabra, mamá, su mano me golpeó en la mejilla. El dolor me atravesó el cráneo, dejándome aturdida y aturdida. ¿Tanto deseas el divorcio? Pues vete, ahora. Su habitual máscara de amabilidad se había transformado en algo feo y cruel. Si no fuera por las conexiones de tu familia, ¿de verdad crees que habríamos dejado entrar en nuestra casa a una gallina estéril como tú? Mis labios se movieron, pero solo pude articular un «lo siento, mamá», ronco. Ella no se volvió. Después de golpearme, se marchó furiosa hacia la habitación de Millicent. Mis dedos rozaron instintivamente mi bajo vientre. Allí también había habido un niño. Ese día, Ambrose había insistido en que me uniera a ellos para un divertido juego de carreras. Recordé cómo Millicent se había vuelto hacia mí, con una sonrisa maliciosa, y entonces, sin previo aviso, pisó el acelerador y estrelló su kart contra el mío. Caí al suelo agonizando, agarrándome el estómago, mientras la voz de Ambrose resonaba fría en el aire, tranquila e indiferente. Es solo una niña, no te lo tomes tan en serio. Solo estaba jugando. Me dejaron tirada al borde de la pista,
como si fuera basura, sin siquiera mirar atrás. Perdí al bebé, mientras estaba ingresada en el hospital, recuperándome del aborto. Millicent me enviaba un video tras otro de ella y Ambrose de vacaciones en las Maldivas, riendo, sonriendo, como si nada hubiera pasado, pero hubo días buenos. Cuando nos casamos, Ambrose me traía postres de mi pastelería favorita, incluso cuando trabajaba hasta tarde. Entraba en puntas de pie, con cuidado de no despertarme. En aquel entonces, creía de verdad que este matrimonio, concertado por nuestros abuelos, podría convertirse en algo real, un hogar, un futuro, pero mi padre vio la riqueza y quiso más. Creyendo que se había casado con una mina de oro, pidió dinero sin vergüenza a la familia Walker, una y otra vez. Entonces llegó aquella gira, irrumpió en el evento, borracho y gritando, destrozando todo por lo que había trabajado. Ambrose, mi hija se casó contigo y así es como tratas a tu suegro. Dame 500,000 o le diré a la prensa que está enamorada de otro. Todo el evento se derrumbó en el caos, mi reputación también. Y cuando murió en un accidente por conducir borracho poco después, Ambrose ni siquiera se presentó al funeral. Todo volvió a mi mente, cada momento, cada herida. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Esa noche, me consumió una fiebre alta. Mi cuerpo ardía a 39 grados. En mi delirio febril, creí verlo sentado junto a mi cama, con el ceño fruncido y preocupado. Pero cuando abrí los ojos, no había nadie allí. Deslicé la pantalla de Instagram y se me encogió el corazón al ver la última publicación de Millicent. Ambrose le había comprado un yate. Y, para colmo, lo había bautizado con su nombre, Millicent. Antes de que pudiera asimilarlo, sonó mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Hola, señora Walker, soy Evander Russell, de Hora en Banquet Planning. Me saludó una voz alegre. El presidente Walker nos ha dado instrucciones específicas de reservar el mejor lugar para la fiesta de los 100 días de su bebé y ha contratado a un equipo de fotógrafos profesionales. No le dejé terminar. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta, como si mis palabras hubieran sido tragadas por un algodón espeso. Llegó el día del alta, pero nadie vino a recogerme. Llamé a un taxi y arrastré mi cuerpo convaleciente de vuelta a la villa. Cuando abrí la puerta, encontré a Millicent recostada en el sofá, sorbiendo sopa de verduras. Un sirviente estaba arrodillado ante ella, masajeándole suavemente los pies. «Oh, has vuelto», dijo con sarcasmo. Entonces apareció Ambrose, bajando las escaleras. Su ceño se frunció aún más cuando me vio. «Jasmine, a partir de hoy te encargarás de preparar las comidas de Millicent. Ha estado sufriendo náuseas matutinas muy fuertes y tú tienes que». Antes de que pudiera terminar, me di la vuelta y caminé directamente hacia el sótano, sin mirarlo. Ambrose dio una patada a mi maleta, que salió volando y la ropa se esparció por el suelo como sueños rotos. Me agarró por la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. «Estoy hablando contigo. ¿Estás sorda?». Le miré fijamente, con una voz inquietantemente tranquila. «Ya que Millicent está embarazada, divorciémonos. Yo me iré de aquí y tú puedes quedarte con ella». Por un momento, se quedó paralizado y, de repente, su rabia estalló. Me empujó contra la pared. «Jasmine, ¿qué pretendes ahora?». Su aliento era caliente contra mi cara. «No te preocupes. Mientras te comportes, el título de señora Walker siempre será tuyo». Solté una risa hueca, cuyo eco resonó en la habitación. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Durante 8 años, que me había dado ese título. Aparte de burlas, había estudiado cocina con estrella Michelin para él, solo para verlo coquetear con otras mujeres en los restaurantes. Había intentado vestirme como a él le gustaba, solo para oírlo burlarse de mí por teléfono, llamándome imitación barata. Por un breve instante, su expresión se suavizó, pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituida por una fría indiferencia. «Jasmine, no confundas mi amabilidad con debilidad». Me agaché para recoger mi ropa esparcida y mis dedos rozaron algo. Era una foto, medio escondida en la maleta. Era de cuando nos casamos. En esa foto, Ambrose me sonreía con una calidez que parecía sincera, un amor que me costaba creer que hubiera existido. Justo cuando arrastraba mi maleta hacia la puerta, sonó mi teléfono. «Hola, ¿es la familia de Olivia Easton? Ha sufrido una caída y la han traído a nuestro hospital. Sospechamos que tiene una hemorragia cerebral y puede necesitar una operación de urgencia. Por favor, vengan lo antes posible». Se me heló la sangre. Me di la vuelta y me clavé las uñas en la palma de la mano. «Ambrose, ¿me prestas 100,000? Mi abuela. Años de ser la esposa perfecta, obediente y cumplidora. No me habían preparado para esto. Ahora, cuando más necesitaba ayuda, me di cuenta de que ni siquiera tenía 100,000 a mi nombre. Su expresión sombría se transformó en una de diversión. Lentamente, se aflojó la corbata. «Ah, sí, qué coincidencia».
Millicent se había acercado a él de algún modo y le dibujaba círculos en el pecho con el dedo. Hermana Yasmín, dijo con voz melosa, acabo de enterarme de que tu abuela está muy bien. Sigue bailando en la plaza del pueblo. Inclinó la cabeza, esbozando una sonrisa falsa e inocente. ¿Mientes sobre tu abuela para conseguir dinero? Eso te traerá mal karma. La mirada de Ambrose se volvió fría. Sacó un montón de cheques de su cartera y los agitó delante de mí. 100.000. Claro, una sonrisa cruel se dibujó en las comisuras de sus labios. Pero primero, ve a comprarnos condones. Me mordí el labio con fuerza y el sabor de la sangre me inundó la boca. Está bien. La palabra salió entre dientes. Detrás de mí, Millicent dijo en voz alta. Asegúrate de que sean de fresa. Salí corriendo bajo la lluvia torrencial, con las lágrimas y el agua borrándome la visión. El dependiente de la tienda me miró raro, pero ya no me importaba. Cuando volví, jadeando y empapado, las luces de arriba estaban encendidas. Podía oír débilmente las risitas coquetas de Millicent y los gemidos bajos de Ambrose. De repente, la puerta se abrió. Ambrose se apoyó perezosamente en el marco de la puerta, mirándome. Ve a lavar la ropa interior de Millicent. Su voz era suave, casi informal, pero me atravesó como un cuchillo. Apreté los puños y bajé la cabeza mientras caminaba hacia el baño. El agua fría corría por mis dedos mientras frotaba mecánicamente la tela de encaje, y los sonidos que provenían del piso de arriba se volvían más humillantes con cada segundo que pasaba. Finalmente, temblorosa, llamé a la puerta del dormitorio. Ambrose, he hecho todo lo que me has pedido. ¿Me das ya el dinero? La puerta se abrió de golpe. Los ojos de Ambrose estaban llenos de una brutalidad fría e implacable. Soltó una risa cruel, arrancó un cheque de su pila y me lo tiró a la cara. Te has vuelto adicta a hacerte la víctima, ¿verdad? El cheque cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, con los ojos llenos de lágrimas, pero no podía llorar. La abuela todavía me estaba esperando. Apretando el cheque con fuerza, salí corriendo por la puerta. Llamé a un taxi y me dirigí directamente al hospital. ¿Es pariente de Olivia Easton?, me preguntó una enfermera con tono brusco y hostil. La anciana no podía esperar por usted. Temía los gastos. Se ha ido por su cuenta. ¿Cree que una hemorragia cerebral puede esperar? Vaya a buscarla ahora mismo. Me sentí como si me hubiera alcanzado un rayo. El pánico se apoderó de mí mientras corría de vuelta al campo. Cuando empujé la puerta del patio, la abuela ya estaba tirada en el suelo, con el rostro pálido. Abuela. En el hospital, el médico se quitó la mascarilla y negó con la cabeza, con los ojos llenos de pesar. Llegó demasiado tarde. Mi más sentido pésame. Me arrodillé, agarrándome a su manga, con la voz ronca, suplicando, por favor, inténtelo de nuevo. Ahora tengo dinero, de verdad que tengo dinero. Pero la abuela nunca volvería a despertar. No comí ni bebí, pasando la noche en vela en la vieja casa, con las lágrimas secas. Al amanecer, mi teléfono vibró. Millicent me envió un video. Estaba desnuda, ahorcajada sobre Ambrose, riendo mientras decía, el médico ha dicho que los 3 primeros meses no hay problema. Apagué rápidamente el video, con náuseas en la garganta. Empujé la puerta de madera que crujió y allí, en el camino del pueblo, había un Bentley, extrañamente fuera de lugar. Un grupo de personas vestidas con trajes rodeaban a un hombre alto, que señalaba algo en la distancia. Presidente Campbell. Este terreno es perfecto para construir un complejo turístico. El hombre se giró y nuestras miradas se cruzaron. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Al momento siguiente, mi mundo dio vueltas. Aturdido, alguien se apresuró a sujetar mi cuerpo que caía, y el fresco aroma de la hierba y los árboles me envolvió. Llamen a un helicóptero. Ahora, inmediatamente. En medio del rugido de las hélices, la oscuridad me envolvió. Mientras tanto, Ambrose se despertó cuando el sol ya estaba alto. Se frotó las sienes, agotado por la noche que había pasado con Millicent. De repente, recordó mis ojos llenos de lágrimas de la noche anterior, y una extraña inquietud le carcomió el corazón. Cogió su teléfono y marcó ese número familiar, pero solo respondió una voz automatizada. Lo sentimos. El número al que ha llamado está apagado. Al abrir WhatsApp, Ambrose vio que mi perfil se había vuelto negro. ¿Dónde estás?, escribió. Al segundo siguiente apareció un signo de exclamación rojo. Ambrose saltó de la cama, con la frustración reflejada en el rostro, y tiró el teléfono sobre la cama. Cuando Millicent se aferró a él, la apartó de un empujón. Yasmín, gritó, bajando las escaleras a toda velocidad con los pies descalzos. Todas las habitaciones estaban vacías. El sótano estaba lleno de polvo, lo que le hizo toser violentamente. Parecía como si nunca hubiera vivido nadie allí. Fuera, sonó el timbre. Un mensajero estaba entregando un paquete. Ambrose lo abrió rápidamente. Dentro había un acuerdo de divorcio y una nota. Ambrose, divorciémonos.
estoy cansada. Una ola de pánico se apoderó de su pecho. 8 años. Por mucho que él jugara fuera, Jasmine siempre se quedaba en casa en silencio. ¿Y ahora se había ido sin más? Cuando Millicent apareció al pie de las escaleras y vio la expresión atónita de Ambrose, sus ojos se posaron en los papeles del divorcio y una mirada de satisfacción brilló en su mirada. Luego dijo dulcemente: la hermana Jasmine solo estará haciendo una rabieta. Ambrose, ¿no ibas a llevarme a algún sitio hoy? Lárgate, espetó Ambrose, cogiendo las llaves del coche y saliendo furioso, dejando a Millicent allí de pie, con los ojos ardientes de odio. Buscó por todas partes donde pudiera haber ido: la cafetería de siempre, la biblioteca, la floristería, pero no encontró nada. No fue hasta el anochecer cuando le vino a la mente el recuerdo de la vieja casa olvidada. Desde la distancia, vio las banderas blancas de luto colgando flácidas de la puerta. Un anciano vecino suspiró y le dijo: la anciana falleció de repente. Se cayó y no se volvió a levantar. Esa chica se quedó a su lado durante mucho tiempo y luego desapareció. Nadie sabe a dónde fue. La sangre de Ambrose heló. Esa noche, la noche en que me había llevado a comprar condones solo, para poder tontear con Millicent, fue a buscar a su madre, pero sus palabras fueron frías. Si se ha ido, déjala ir. Ibas a divorciarte de todos modos. Ni siquiera te gusta. Ambrose estalló de furia y golpeó una taza con tanta fuerza que la rompió. No me voy a divorciar. ¿Por qué debería hacerlo? Nunca dije que quisiera el divorcio. ¿Quién le ha dado derecho a pedirlo? Unos días más tarde, en un club de lujo, después de beber con unos clientes, Ambrose pasó por delante de una sala privada y se quedó paralizado al oír una voz familiar. Oh, Millicent, hace tiempo que no sales a trabajar. ¿Qué ha pasado? ¿Has encontrado un papi rico? Ese idiota fue tan fácil de engañar, dijo Millicent con voz melosa, pero llena de veneno. Le dije casualmente que quería ver bailar a su mujer y él hizo que su mujer embarazada bailara en un lago helado. Le dije que quería jugar a un juego de carreras y luego choqué a propósito contra ella. Perdió al bebé y ni siquiera se atrevió a decir una palabra. Ambrose contuvo el aliento. Mi rostro, pálido como el papel, pasó ante sus ojos. ¿Un bebé? ¿Qué bebé? ¡Qué traviesa! Eres increíble, dijo una voz masculina untuosa. Pero ¿y si luego quiero volver a tener tu cuerpo? Millicent se rió entre dientes. Hermano Sander, ahora mismo no puedo ocuparme de ti. El susurro de la tela se mezclaba con insinuaciones nauseabundas. Los nudillos de Ambrose se pusieron blancos y las venas se le marcaron en el dorso de la mano. Cuando Millicent regresó a la villa, encontró a Ambrose sentado en la oscura sala de estar, con una montaña de cenizas apilada en la bandeja que tenía delante. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando su instinto le susurró que algo iba mal, pero se obligó a actuar con dulzura y se arrojó a sus brazos. Ambrose, escucha, el bebé está dando patadas. Le agarró la mano, tratando de presionarla contra su vientre, pero en el instante en que sus dedos lo rozaron, fue empujada violentamente a un lado. ¡Ah!, gritó Millicent al ser arrojada al suelo, con el pelo revuelto y enredado. Miró a Ambrose con terror mientras él se levantaba lentamente, con una presencia que parecía una tormenta que se avecinaba. Ambrose, balbuceó retrocediendo, con la voz apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo? Ambrose la agarró por el pelo y la arrastró por el suelo como si fuera una muñeca sin vida. Se encontró arrodillada en la pista de carreras, observando impotente cómo él se subía a un coche de carreras modificado. Solo entonces se dio cuenta del verdadero horror de sus intenciones. No, por favor. Ella sacudió la cabeza violentamente, con el maquillaje corrido por el rostro bañado en lágrimas. Estoy embarazada. Es tu hijo. Ambrose bajó la ventanilla, con una sonrisa cruel en los labios. Tal y como dijiste, solo es un juego de carreras. Millicent se apresuró a huir, pero detrás de ella se oyó el rugido ensordecedor de un motor, los neumáticos chirriando al pisar el acelerador a fondo. Momentos después, estaba ensangrentada y magullada, arrojada sobre la pista de hielo, con el cuerpo temblando violentamente por el frío. Baila, resonó la voz de Ambrose, más fría que el suelo helado bajo ellos. ¿No te encantaba bailar? Con los labios morados por el frío, Millicent no tuvo más remedio que levantarse con dificultad. Cada paso que daba dejaba un rastro de sangre que manchaba el hielo, y su cuerpo temblaba de agotamiento. Finalmente, sus fuerzas la traicionaron y se derrumbó sobre el hielo. Inconsciente, la llevaron rápidamente al hospital, donde los médicos le dieron la terrible noticia a Ambrose. Ella nunca podría volver a tener hijos. Desesperado, Ambrose buscó al médico que había tratado a Jasmine y le exigió ver su historial médico. Sus ojos se quedaron clavados en la página que decía: 8 semanas de embarazo, aborto espontáneo. Sus dedos temblaban incontrolablemente mientras asimilaba la realidad. Siguió pasando las páginas, cada una más condenatoria que la anterior. Desnutrición grave, fracturas,
extracción forzada de sangre que provocó un shock, contusiones múltiples en los tejidos blandos. Los recuerdos lo abrumaron como un maremoto. Había sido Millicent quien le susurraba a diario al oído: Jasmine quiere perder peso, empujándolo a permitir en silencio que las criadas le retiraran la comida a Jasmine. Había sido por Millicent, embarazada y exigente, por quien había obligado a extraer sangre a Jasmine, mientras ella ardía en fiebre. Golpeó la pared con el puño, y el dolor del impacto solo se tradujo en un ligero hilo de sangre, que brotó de sus nudillos, pero no sintió nada. Al regresar a la villa vacía, el silencio era ensordecedor. La tranquila presencia que antes había estado allí, siempre esperando, había desaparecido. La casa, antes llena de vida, ahora parecía fría y desolada. Ambrose se derrumbó en el sofá, con los recuerdos inundando su mente. De repente, lo golpeó como un rayo. Nunca había odiado realmente a Jasmine. Lo que había despreciado era el matrimonio forzado, la humillación que su familia le había impuesto. Pero cuando había visto a aquella chica tímida y sonrojada, bajando la cabeza, una chispa de alegría se había despertado en su interior. Los primeros días de su matrimonio habían sido tan dulces. Él se desvivía por comprarme mis dulces favoritos y yo me quedaba despierta hasta tarde, contando las horas que faltaban para que regresara de sus cenas de negocios. Pero entonces, mi padre causó problemas y, poco a poco, él comenzó a alejarse, empezó a entregarse a otras mujeres, haciéndolas desfilar delante de mí como si fueran trofeos. Cada vez que me veía apartar la mirada sin decir nada, una ira indescriptible se apoderaba de él. ¿Por qué no sentía celos? ¿Por qué no me defendía? Nunca supo que yo no era indiferente. Solo lloraba cuando él no podía verme. Ambrose se cubrió el rostro con las manos, con los hombros temblando por el peso de todo aquello. Finalmente lo comprendió. La persona que lo había amado con todo su ser había perdido, con sus propias manos. Abrí lentamente los ojos y un ligero aroma a sándalo invadió mis sentidos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas talladas, proyectando un hermoso patrón de luces y sombras sobre la manta. ¿Estás despierta?, susurró una voz tranquila y fría. Giré la cabeza y vi a un hombre vestido con una túnica blanca, como la luna de pie junto a la cama. Sus largos dedos sostenían con delicadeza un rosario, cuyo suave tintineo resonaba en la silenciosa habitación. Sus rasgos eran tan distantes y refinados como una montaña en un cuadro, como una deidad que hubiera salido de un pergamino. Lo miré fijamente, tratando de recordar dónde lo había visto antes. ¿Me reconoces?, preguntó inclinándose ligeramente, haciendo que el rosario tintinara suavemente al hablar. Asentí con la cabeza. En mi memoria, lo había visto de lejos en un banquete, como director de la corporación Campbell. Los rumores susurraban sobre su devoción por Dios, como donaba millones cada año, pero en el mundo de los negocios era conocido por ser decisivo y despiadado. Presidente Campbell. La conferencia internacional, le recordó su asistente en voz baja. Caden Campbell ni siquiera le miró. Asiste en mi nombre, dijo con voz suave como la nieve, pero firme e incuestionable. El suave aroma del sándalo inundó el aire y volví a quedarme dormida. Cuando volví a despertarme, había un plato humeante de ñame y cereales sobre la mesa, acompañado de delicados acompañamientos. La televisión emitía las noticias. El presidente de la Walker Corporation, Ambrose Walker, ofrece una recompensa de 10 millones por la esposa desaparecida. De repente, un dolor agudo me atravesó el pecho. Me agarré el corazón, pero por más que lo intentaba, no podía recordar por qué me dolía tanto. Una semana más tarde, Caden apareció con una pila de cómics. Yo estaba tumbada junto a la ventana, observándolo preparar el café. El movimiento de su muñeca era elegante, casi hipnótico. Caden, dije de repente, acercándome más, me tratas muy bien. ¿Es porque te gustó? Su mano se quedó inmóvil y las puntas de sus orejas se sonrojaron al instante. El hombre que infundía temor en el mundo de los negocios estaba ahora completamente nervioso. ¿De verdad no recuerdas nada?, preguntó con la mirada fija en la mía. Solo recuerdo que eres Caden y que eres muy rico, respondí inclinando la cabeza y esbozando una sonrisa pícara. Ah, y hueles muy bien. Él se rió, y esa risa era como un manantial de montaña, que fluía suavemente sobre piedras lisas. Pero mientras reía, un rastro de tristeza brilló en sus ojos. Te traumatizó la muerte de tu abuela. Perdiste la memoria. Solías odiarme, dijo en voz baja, frotando ligeramente los granos del rosario. Incluso me abofeteaste una vez. Lo miré, atónita. ¿Por qué? Eres una persona tan buena. ¿Por qué? Me miró a los ojos. Yo era rival de Ambrose en los negocios y tú eras su esposa. Le quité un negocio y, cuando enfermó, viniste a enfrentarte a mí. Pero, dudó. Ya estáis divorciados. Él te hizo mucho daño. Hice un puchero. ¿Era yo tan irracional entonces? Caden se echó a reír de repente, con los ojos llenos de lágrimas.
La luz del sol se reflejó en sus pestañas, haciéndolo parecer casi irreal. Ese Ambrose me trató tan mal, es imposible que me guste. Solté antes de detenerme. Eres mucho más guapo que él. Me gustas tú. El rosario se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. Se inclinó de repente, apoyando suavemente la mano en mi cabeza. Su cálido aliento rozó suavemente mi cara. Está bien, pero, recogió el rosario, con la voz casi en un susurro. Cuando recuperes la memoria, no puedes dejarme. Ya he esperado demasiado tiempo. A partir de ese día, Caden me trató con aún más ternura. A menudo lo encontraba en la cocina, con las mangas remangadas, preparando gachas. El presidente Campbell nunca cocina, comentó su asistente sorprendido, mientras se le resbalaban las gafas por la nariz. Caden le lanzó una mirada y el asistente se cayó de inmediato, pero yo noté que las puntas de las orejas de Caden se sonrojaban ligeramente, bajo su atento cuidado. Cada día me sentía más fuerte y saludable. Una noche, mientras se ajustaba la corbata, le agarré de la manga, con la curiosidad a flor de piel. ¿La gente suele llevar a sus parejas a los eventos de negocios? Sus manos se detuvieron en mitad del movimiento. Su nuez se movió mientras me miraba. Entonces llévame, le dije, sacudiéndole ligeramente el brazo. Me estoy volviendo loca encerrada en casa. Asterisco, podrías encontrarte con Ambrose, dijo, frunciendo el ceño. ¿Y qué? Solo es mi exmarido, resté importancia. ¿Por qué iba a tener miedo de verlo? Caden apretó mi mano con tanta fuerza que me quedé sin aliento. No la soltó ni siquiera cuando nos subimos al coche. Cuando se abrió la puerta de la sala privada, las animadas conversaciones se detuvieron de golpe. Caden, exclamó un joven heredero, abriendo mucho los ojos. ¿Quién es esta belleza? Mi mujer, respondió Caden, y al instante se hizo un silencio sepulcral en la sala. Otro hombre abrió mucho los ojos. Espera, ese no es Ambrose. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho. Ambrose palideció, corrió hacia mí y me agarró de la mano. Jasmine, suéltame, jadeé de dolor, retirando bruscamente la mano. Caden se interpuso entre nosotros y me empujó detrás de él. Su voz era gélida. Ambrose, ahora ella es mía. Y una mierda, gritó Ambrose, con las venas de la frente hinchadas por la furia. Caden, ¿cómo te atreves a esconder a mi mujer? Esto es un secuestro. Llamaré a la policía. Lo creas o no, las voces estallaron a nuestro alrededor, tratando de calmar la tensión creciente. Pero, al instante siguiente, el puño de Ambrose se estrelló contra la cara de Caden. Impulsiva, corrí hacia adelante y empujé a Ambrose con todas mis fuerzas. Luego, con todas mis fuerzas, le di una bofetada. El sonido de la bofetada resonó, silenciando la habitación. Intuyendo que la situación se estaba complicando, todos desaparecieron rápidamente, dejando solo a nosotros tres. Ambrose se agarró la cara, con los ojos ardientes de rabia. Jasmine, ¿me has pegado por él? Tú empezaste, le espeté, mirándolo con ira. Ahora deberías disculparte. La expresión de Ambrose se ensombreció, con una mirada llena de arrepentimiento. Tras un largo silencio, dijo con voz ronca, ha sido culpa mía. ¿Puedes venir a casa conmigo? De repente, se volvió hacia Caden, apretando los dientes con rabia. Caden, ¿eres humano? Jasmine lleva desaparecida mucho tiempo y, tú me la has ocultado, te has aprovechado de ella. Intentó alcanzarme, pero rápidamente me puse detrás de Caden. En ese momento, se desató el caos fuera de la puerta. Una mujer desaliñada irrumpió en la habitación y se abalanzó sobre Ambrose. Ambrose, el médico dijo que aún se puede tratar. Aún podemos tener hijos. Ambrose la apartó de una patada y ella cayó al suelo. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se contorsionó con odio. Jasmine, ¿por qué no estás muerta todavía? Gritó con la voz quebrada por la rabia. Ambrose mató a mi hijo por ti. Un grupo de personas con batas blancas entró corriendo y la sacó a rastras. Tiré de la manga de Caden y le susurré. Es aterrador. Trata a su propia mujer con tanta crueldad. Ambrose palideció al volverse hacia mí. Jasmine, ¿qué te pasa? Ha perdido la memoria. Intervino Caden. Ya no recuerda el pasado. Con un golpe seco, Ambrose se derrumbó de rodillas, su cuerpo golpeando el suelo con un sonido nauseabundo. Temblando, extendió una mano. Jasmine, Jasmine, sé que me equivoqué. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su voz temblaba, como alguien a punto de derrumbarse bajo un peso insoportable. Fingir que tienes amnesia. Eso estuvo mal. ¿Estás intentando vengarte ahora? Sacó un montón de informes médicos arrugados de su bolsillo, con los dedos temblorosos mientras rebuscaba entre los papeles. Revisé todos los registros. Fue entonces cuando descubrí que su voz se quebró, ahogada por la emoción, y no pudo continuar. Caden se interpuso tranquilamente entre él y yo, bloqueándome la vista. Jasmine, ¿quieres hablar con él? No,
Me estremecí como si me hubieran golpeado, agarrándome con fuerza al abrigo de Caden. Ambrose intentó dar un paso adelante, pero la fría mirada de Caden lo paralizó. Allí de pie, la voz de Ambrose se quebró, cruda por la emoción. Jasmine, te lo demostraré, esta vez. Sé que realmente me equivoqué. Antes de que pudiera decir nada más, tiré de Caden y salí corriendo. Detrás de nosotros, podía oír el sonido de sollozos ahogados, pero me negué a mirar atrás. Ese tipo está loco. No, murmuré entre dientes, sin darme cuenta de que mi mano seguía temblando. Ambrose parecía haber perdido completamente la cabeza. No importaba a dónde fuéramos Caden y yo, siempre conseguía encontrarnos. Apareció con joyas deslumbrantes en la mano y los ojos llenos de desesperación. Jasmine, este es el diamante azul con el que siempre has soñado. En otra ocasión, llegó con escrituras de propiedad, con la voz tensa por la expectación. He comprado casas en todas las ciudades que has mencionado. Donde quiera que te lleve tu corazón, allí viviremos. Incluso trajo un certificado con el nombre de una estrella, y me lo entregó con los dedos temblorosos. Mira, la he llamado Estrella Jasmine. Cada vez, Caden lo echaba sin decir palabra, con una expresión fría que lo decía todo, hasta que una tarde dorada, mientras Caden y yo tomábamos café en el patio, la luz del sol se derramaba por el patio. Todo estaba tranquilo, en silencio. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Ambrose entró con paso firme, flanqueado por más de 10 guardaespaldas vestidos de negro, vestido con un traje elegante. Sostenía una caja de terciopelo y se arrodilló ante mí. Jasmine, lo recuerdes o no, dame una oportunidad para volver a amarte. Por favor, todo el dolor que te causé fue culpa mía. Déjame arreglarlo. Déjame hacerte la mujer más feliz del mundo. Con un chasquido de dedos, los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Pétalos de rosa revolotearon como en un sueño y apareció una orquesta completa que tocaba una melodía romántica. Dejé la taza de café con cuidado. Lo miré a los ojos sin vacilar y dije, no. Se le quedó el rostro pálido. ¿Por qué? Lo he preparado durante tanto tiempo. Ambrose, le miré a los ojos sin pestañear. Siempre has hecho las cosas a tu manera. Caden tenía razón. Fuiste frío cuando más te necesitaba. Ahora que hay otra persona a mi lado, de repente quieres recuperarme. Nunca me has preguntado qué quería yo. Tambaleó hacia atrás, como si le hubiera golpeado con toda mi fuerza. Luego se dio la vuelta y se marchó, derrotado, vacío y sin decir una palabra. Pasaron unos días. Entonces, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz respiraba con dificultad, áspera y quebrada, como si estuviera soportando un profundo dolor. Jasmine, estoy herido. ¿Puedes venir a verme? Solo quiero verte. Colgué sin dudarlo. La siguiente vez que supe de él fue a través de una noticia, un titular entre las actualizaciones del mercado de valores y los cotilleos sobre famosos. Ambrose, presidente de Walker Corporation, había resultado gravemente herido en un accidente de parapente y estaba hospitalizado. Caden me miró vacilante, con los ojos cautelosos, como si quisiera preguntarme algo, pero no se atreviera. No pude evitar reírme. Le acaricié la mejilla y le dije en broma, ¿qué? ¿Crees que te dejaría solo para cuidar de él? No respondió, pero su mirada se oscureció ligeramente, así que me puse de puntillas. Le rodeé el cuello con los brazos y le susurré al oído, ¿lo has olvidado? Ahora solo me gustas tú. Sus brazos me rodearon con tanta fuerza que casi me dejaron sin aliento. El día que Caden y yo nos casamos, Ambrose apareció una vez más, pero esta vez no había desesperación ni locura en sus ojos. Simplemente se quedó a distancia, observando en silencio mientras intercambiábamos los anillos. El accidente de parapente le había dañado las cuerdas vocales. Ya no podía hablar. Y en ese momento, mientras pronunciábamos los votos y los anillos se deslizaban en nuestros dedos, todos mis recuerdos volvieron a mi mente. La frialdad de sus ojos, la forma en que rechazó mi amor, los momentos en que le rogué que me abrazara y solo obtuve silencio. Curiosamente, mi corazón ya no dolía. La luz del sol se derramaba sobre las manos de Caden, que sostenía nuestros anillos, brillando como promesas fundidas en oro, y supe que, esta vez, había encontrado la verdadera felicidad.